hola a todos mis chicos y chicas de la institución educativa Catalina Wolf. Bienvenidos a esta clase de química. A partir de hoy vamos a iniciar con el estudio de una nueva química, la química orgánica, la química del carbono. Una química que no ha sido ajena a ustedes porque de manera indirecta lo han trabajado durante todos estos años e incluso no solamente en la escuela, sino que también lo han vivido. Porque esta química orgánica se relaciona con aspectos como la ecología, como la biología, como la parte de la medicina, la agricultura, cambio climático, en fin, tiene demasiados enfoques desde los cuales lo podemos comenzar a tratar. Entonces los invito a que iniciemos juntos con esta nueva química que es apasionante y que de aquí se derivan una gran cantidad de aspectos importantes, no solamente para la parte del conocimiento, sino que son importantes para la vida misma. La química orgánica también es llamada la química del carbono, porque su elemento principal, fundamental, es precisamente este, el elemento carbono. Y se puede encontrar acompañado por otros elementos, como puede ser el hidrógeno, en el caso de los hidrocarburos, por el hidrógeno y el oxígeno, como es el caso de los alcoholes, los éteres, incluso los carbohidratos, por el nitrógeno, en el caso de los aminoácidos, las proteínas, y otros elementos como puede ser el fósforo, el cloro, el hierro, entre otros. Todo depende de qué grupo funcional de tipo orgánico se esté hablando. Gran parte de los compuestos de tipo orgánico pueden ser sintetizados químicamente para generar productos en beneficio del ser humano, como es el caso de las medicinas. Sin embargo, muchos compuestos tienen su origen de tipo natural en algunos seres vivos, en forma de proteínas, en forma de carbohidratos, en forma de grasas, de lípidos, en fin. O incluso pueden ser el resultado de procesos geológicos, tales como la generación del petróleo. En el mercado, ¿cuántos productos no encontramos que son derivados del petróleo? Y el petróleo como tal tiene su origen orgánico. Pero cada vez que realizamos un proceso en este tipo de compuestos, ¿en qué va cambiando? En su proceso de degradación, que algunos se hacen más rápidos o se pueden realizar de forma muchísimo más lenta. Y es donde está el peligro, con la parte del medio ambiente. Para entender esta química orgánica, vamos a revisar una pequeña parte de su historia. Esta química se asoció en un principio a la química de los seres vivos y a las sustancias relacionadas con ellos. Se pensaba que las sustancias orgánicas, que los compuestos orgánicos solo podían ser sintetizados por los seres vivos, porque para poder preparar este tipo de compuestos se necesitaba algo que solo los seres vivos poseían, y es la fuerza vital. Y la química inorgánica se relacionó con todo aquello que era de tipo inerte. La teoría de la fuerza vital fue aceptada por mucho tiempo, pero Wöhler se fue en contra de este pensamiento y logró sintetizar en un laboratorio una sustancia de tipo orgánico a partir de sustancias de tipo inorgánico. Wöhler logró sintetizar la urea, el cual es un compuesto orgánico que se encuentra principalmente en la orina, como un subproducto del proceso metabólico que realiza el cuerpo de las proteínas y los aminoácidos. Esa urea también es muy utilizada en la parte agrícola como un fertilizante y le proporciona al suelo una gran cantidad de nitrógeno. Y Wöhler fue capaz de sintetizar ese gran fertilizante a partir de sustancias inorgánicas. Con este aporte, Wöhler destruye la teoría de la fuerza vital y años más tarde se le suman otros aportes, como por ejemplo el de Kolbe y Berthelot, los cuales logran sintetizar otras sustancias como el etanol, que es un alcohol, y el ácido acético, que es el vinagre de cocina que todos conocemos. Pero ¿quién es el carbono? El carbono es uno de los elementos del grupo 4A de la tabla periódica. Eso quiere decir que tiene 4 electrones de valencia y que para poder completar el octeto debe conseguirse 4 electrones más. Por lo tanto, es capaz de formar 4 enlaces. Y de ahí viene algo que se conoce como la tetravalencia del átomo de carbono. La tetravalencia le permite al átomo de carbono obtener diferentes tipos de hibridación. La primera hibridación es la hibridación sp3. En esa hibridación el átomo de carbono forma enlace sencillo carbono-carbono. Enlace sencillo que se conoce como enlace sigma y es un enlace fuerte y es la configuración más estable para el átomo de carbono.
Luego sigue una hibridación que se llama hibridación sp2. En esa hibridación el átomo de carbono forma enlace doble carbono-carbono. Y en ese enlace doble vamos a encontrar un enlace sigma, el enlace fuerte, y un enlace pi, que es un enlace de tipo débil. Y por último, se obtiene la hibridación sp, en la cual el átomo de carbono forma un enlace triple carbono-carbono. Y ese enlace triple va a contener un enlace sigma y va a tener dos enlaces pi. Es de recordar, entre más insaturaciones se tiene, que vienen siendo los dobles y los triples enlaces, más reactivo o más inestable va a ser en ese punto. El átomo de carbono tiene la propiedad de que se puede unir con otro átomo de carbono. En ese sentido, si nosotros miramos el átomo de carbono como si fueran los eslabones de una cadena, entonces si tenemos un eslabón que se va uniendo con otro y esta a su vez con otro, vamos formando esa llamada cadena. Entonces, tenemos diferentes tipos de cadenas, unas cadenas que son de tipo lineal. Las cadenas de tipo lineal es donde cada uno de nuestros eslabones se va uniendo uno con el otro, uno al lado del otro, y vamos formando una cadena tan larga cuantos eslabones podamos tener. Otra es la cadena ramificada. En esa cadena ramificada simplemente tenemos una cadena base o una cadena madre y de esa cadena se comienzan a desprender nuestras ramificaciones o que también podemos llamar más adelante como sustituyentes. Y por último, una cadena que es de tipo cerrada. Esa cadena que es cerrada tiene un carbono que es inicial, pero ese carbono que es inicial al mismo tiempo se convierte en nuestro punto final y se cierra la cadena o se cierra también el llamado ciclo. Los tipos de fórmulas que se manejan para los compuestos orgánicos son las siguientes. Una es la fórmula molecular. En esa fórmula molecular simplemente se va a relacionar el átomo de carbono, el número de átomos de carbono que se tiene con los elementos que están acompañándolos en las proporciones. La segunda es la fórmula semidesarrollada. En esa fórmula semidesarrollada vamos a colocar cada átomo de carbono y vamos a decir qué elementos van a estar unidos y en qué proporción están unidos a ese átomo de carbono de manera independiente. Y la última es la fórmula desarrollada. En esa fórmula desarrollada vamos a ubicar cada átomo de carbono y a cada átomo de carbono le vamos a colocar a su alrededor los elementos que lo están acompañando, teniendo en cuenta las proporciones. Este tipo de fórmulas se las estaré mostrando más adelante y la van a ver de una forma mucho más dinámica y la van a poder entender de manera muy fácil. Dentro de estos compuestos orgánicos encontramos los llamados hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos orgánicos que están constituidos principalmente por carbono e hidrógeno. Únicamente carbono e hidrógeno, les repito. Estas cadenas carbonadas pueden ser abiertas o cerradas, lineales o ramificadas. Estos hidrocarburos se pueden clasificar como alifáticos o aromáticos. Los alifáticos se pueden encontrar de dos formas, de cadena abierta o de cadena cerrada. Los de cadena abierta podemos encontrar de dos tipos también, unos que se llaman hidrocarburos alifáticos de cadena abierta saturados o hidrocarburos alifáticos de cadena abierta insaturados. ¿Qué significa saturados? Saturados quiere decir que un átomo de carbono tiene 4 enlaces pero con elementos completamente diferentes, y los insaturados quiere decir que podemos encontrar la presencia de dobles o triples enlaces. En ese sentido, los saturados, en los grupos de los saturados solamente vamos a encontrar a los alcanos y en los insaturados podemos encontrar a los alquenos y a los alquinos. En los hidrocarburos alifáticos cíclicos tenemos los saturados y también tenemos los insaturados. Los saturados son cadenas de átomos de carbono cerradas, pero en el cual el átomo de carbono siempre está formando sus 4 enlaces con 4 átomos completamente diferentes. Eso se llaman cicloalcanos. Y los insaturados tenemos los cicloalquenos y los cicloalquinos. Y en el caso de los hidrocarburos aromáticos, quiere decir que tienen como base principal un compuesto que vamos a estudiar más adelante que se llama benceno. Para nombrar los compuestos orgánicos debemos tener presentes de que están constituidos por un prefijo y un sufijo. Los prefijos hacen referencia al número de átomos de carbonos que se encuentran en la cadena. En este caso, si nosotros tenemos un solo átomo de carbono, el prefijo que vamos a utilizar es el prefijo met.
Si tenemos 2 sería el prefijo et. Si tenemos 3 sería prop. Para 4 átomos de carbono sería but. Para 5 sería pen. Para 6 sería ex. Para 7 sería o, et. Para 8 sería ox. Para 9 sería non. Para 10 dec y así sucesivamente. En el caso de los sufijos deben tener en cuenta los grupos funcionales presentes. Pero si no tenemos grupos funcionales, sino que tenemos simplemente átomos de carbono unidos mediante enlace, vamos a revisar y vamos a mirar de qué tipo de enlace es. Si es enlace sencillo, enlace doble o enlace triple. Cuando solamente encontramos enlaces sencillos carbono-carbono, entonces se tiene en cuenta de que ese compuesto orgánico pertenece al grupo de los alcanos. Por lo tanto, el sufijo que vamos a utilizar es el sufijo ano. Si encontramos un doble enlace carbono-carbono, entonces pertenece al grupo de los alquenos y el sufijo a utilizar sería el sufijo eno. Pero si encontramos enlaces triples carbono-carbono, entonces hace parte de los alquinos y el sufijo a utilizar sería el sufijo ino. Comprendo que la temática es muy extensa, así que te invito a que revises este video varias veces, cuantas veces sea necesario. Es más, te dejaré al final unos pequeños enlaces en los cuales puedes ampliar parte de esta información. Esa es tu tarea. Así que a estudiar. Nos vemos pronto.